História Secreta, Medellín. Olá, sou Félix Debedu, bem-vindos ao The History Channel. Há fragmentos da história ocultos no coração das cidades. Relatos escondidos que, na verdade, estão diante de nossos olhos, nas praças, parques como este ou em qualquer esquina. A cidade está nos chamando, porque sempre há histórias escondidas na selva de cimento. E hoje, vamos descobri-las. Medellín. História Secreta. Medellín. Es realmente un tesoro desconocido por los mismos medellinenses. Los españoles lo fusilaron diciendo que no necesitaban sabio. Luego regresa y envenena a su mujer. Él engañó a muchas personas. Estas ilustraciones de Botero son prácticamente desconocidas. Llegó a amasar muchas fortunas. La causa del accidente fue la rivalidad que tenían los dos pilotos. Medellín é a segunda cidade da Colômbia. Fica no nordeste do país, em uma zona montanhosa atravessada por um rio. Devido à localização e ao clima privilegiado, Medellín é um importante centro industrial e comercial da Colômbia. A cidade é conhecida como a capital da montanha ou a cidade da eterna primavera. Na época da conquista, o espanhol Jerónimo Luis Terrelo descobriu em 24 de agosto de 1541 o vale onde hoje se acha a capital antioquena. Em 1810, o espírito libertador de Simón Bolívar levou o país a lutar pela independência, e Medellín não foi alheia à busca da liberdade. Comecemos nossa procura aqui, na igreja de Vera Cruz, onde, em nome da guerra pela independência, desapareceu misteriosamente uma campana. A igreja de Vera Cruz é uma das mais importantes de Medellín. O projeto de construção teve origem em uma peculiar necessidade de espaço. Durante el periodo hispánico y hasta comienzos de la República, todos los cadáveres se enterraban en las parroquias, en las ermitas o en las capillas. Aquí en Medellín, los forasteros, los comerciantes y los mercaderes encontraron que en la iglesia de la Candelaria no había sepultura. Por lo tanto, en 1682 se reunió todo el grupo de comerciantes, mercaderes y forasteros para comenzar la construcción de una ermita. En el periodo colonial se conocía como la Ermita de la Veracruz de los Forasteros y se fue simplificando su nombre y hoy en día lo conocemos como la Iglesia de la Veracruz. Em 1682 começou a longa e turbulenta história da construção da igreja de Vera Cruz. Prácticamente la tumbaron y la volvieron a construir ya en materiales más sólidos. Los pisos en tablones de ladrillo, los muros en tapias y la cubierta en estructura de madera con teja de barro. Eran elementos muy sencillos de una presentación con austeridad, pero sobresale el frontis de esta iglesia porque fue realzado y fue rematado con una espadaña con 3 vanos donde están las campanas. Em 1810, a Nova Granada, que hoje é a Colômbia, decidiu erguer-se em armas contra o domínio espanhol. Assim teve início a Guerra da Independência, para a qual a Igreja de Vera Cruz fez uma curiosa doação. La época de la independencia en lo que hoy es Colombia tuvo 2 etapas. 1, la independencia en sí como proyecto político y 2, la guerra. Los políticos que adhirieron a ese proyecto fueron derrotados y por esa razón llegó a la República de Antioquia un hombre muy buen estudiante que tenía fama de sabio. Era de Popayán y se llamaba Francisco José de Caldas. Se refugió aquí y el gobierno de aquí, un gobierno dictatorial,
lo apoyó y lo nombró coronel de ingenieros. Él se destacó porque sabía de todo. Era abogado inicialmente, pero estudió especialmente geografía, botánica, zoología, cartografía. Entonces era el hombre que más conocimientos tenía, además de los jurídicos. O que muitos ignoram é que a vida do sábio ficaria ligada à história da igreja de Veracruz com o misterioso sumiço de dos 3 sinos. Es cierto que el sabio Caldas fundió la campana mayor de esta iglesita de la Veracruz. La fundió para fabricar un cañón. Cuando Caldas llegó a Antioquia, estábamos amenazados por unas tropas españolas que venían disque por el sur. Por lo tanto, Caldas fue enviado inmediatamente a fortificar el cañón del río Cauca. Por esa razón, recogió cualquier cantidad de objetos metálicos que hubiera para poderlos fundir y fabricar cañones, armar rifles para resistir a los españoles. Solo que tuvieron la mala suerte de que los españoles no entraron por el sur, sino por el norte, y hasta allí llegó el proyecto de República de Antioquia. Com o sino da ermida, o sábio Caldas deu ao povo de Medellín uma arma a mais para fortalecer a luta pela independência. Todavia, o herói dos rebelados não viu realizado seu sonho de liberdade. El remoquete de sabio Caldas se lo dieron durante esa primera república fracasada y los españoles lo fusilaron diciendo que no necesitaban sabios. Com sua garra e entusiasmo, Caldas é dos capítulos mais curiosos da história não só da ermida, como da cidade de Medellín. Por esta fachada pasan innumerable cantidad de personas cada día. Muchos de ellos no saben ni la historia del sabio Caldas, ni la historia de la fundición de dicha campana, y muchísimo menos detalles sobre la construcción de esta ermita. Graças à ideia de transformar sino em canhão, o sábio Caldas foi protagonista da independência da Colômbia. Quase 200 anos depois, a transformação de simples peças de barro em obras de arte seria parte de uma curiosa história de falsificadores. Perto da igreja de Veracruz encontramos o Museu Universitário da Antioquia. Aqui, no Museu da Universidade da Antioquia, encontram-se várias peças de cerâmica da coleção Alzate, uma família que, em meados do século XIX, falsificou tão bem objetos pré-colombianos que muitos deles acabaram em museus e coleções internacionais. Don Julián Alzate era un taxidermista y él hacía unos trabajos de taxidermia para don Leocadio María, una persona de mucho reconocimiento, digamos, en la ciudad y en el medio, precisamente por su actividad principal, que era el comercio. Don Leocadio no solamente se limitaba a la colección de este tipo de piezas prehispánicas, sino que también dentro de sus colecciones habían algunas representantes muy importantes de animales exóticos en el lugar. Entonces todo el trabajo de taxidermia en relación a los animales pues lo realizó Julián Alzate. A partir de su trabajo pues se dio cuenta de la importancia de cada una de estas piezas prehispánicas y a partir de allí se comenzó con la elaboración de lo que más tarde se conocería como la cerámica Alzate. Al él ver el interés de todos los que llegaban ahí, a lo mejor ahí fue donde él pensó en esa posibilidad de empezar a hacer unos objetos parecidos y así él involucró a sus hijos también en esta actividad. Pascual, uno de sus hijos, el menor, estuvo muy de cerca de Julián Alzate aprendiendo esta labor. Entonces, seguro la gente también le preguntaba a Leocadio dónde las consigue, cómo las consigue, y entonces él de esa manera se fue volviendo también proveedor de ellos. Eran una relación de trabajo y de amigos también. A falsificação da cerâmica pré-colombiana não se reduzia à imitação das peças, mas em conferir-lhes aspecto que desse a impressão de muita antiguidade. Lo que sí tienen todas es, digamos, esas incisiones rellenas de tierra para tratar de que apareciera más antiguo. También el acabado de las piezas era muy importante, pues se les daba algunos baños, una arcilla muy amarilla para que pareciera original la pieza. Cuando ellos invitan a algunas personas, digamos, a esas campañas de prospección, de excavación, de todo esto, ellos iban a necesitar otras personas que les enterraran las piezas
porque si tú entierras una pieza hoy, la vas a sacar dentro de 8 días, la persona que llegue va a ver toda la tierra movida, no va a creer que efectivamente va a una excavación. Com o correr dos anos, as cerâmicas de Alzate chegaram a formar uma coleção de grande porte, que no futuro despertaria muita admiração no âmbito internacional. Esta pieza, por ejemplo, que yo diría que es una cafetera propiamente, es simplemente una interpretación de una cosa moderna. Esta pieza sí tiene algo más similar a una pieza original prehispánica del área Quimbaya. Hay formas que sobrepasan, digámoslo así, la asociación con algunas otras piezas prehispánicas originales. Las formas suelen ser, digámoslo así, muy curiosas, porque los mismos animales salen como del esquema natural. Mientras la pieza tuviera unas características más particulares, o sea, menos comunes, yo pienso que eso también llegaba a tener más interés la gente en ese tipo de objetos. Por ejemplo, esta como una especie de bandeja, pues como toda la rana que tiene al interior y toda esta parte que está muy recargada, muy recargada de decoración. Entonces también uno pensaría, bueno, si esto era original, prehispánico, ¿esto para qué pudo haber servido? ¿Qué función pudo haber tenido? Él engañó a muchas personas, tanto del país como de fuera del país. Em 1912, a fama das cerâmicas supostamente achadas pela família Alzate corria mundo. Mas o logro não durou e chegou ao fim na Suíça no mesmo ano. Ellos los descubren en 1912. Eso fue en el primer congreso de etnología y etnografía que fue en Suiza. Como había colecciones en muchos museos del mundo, era una cosa muy particular que hubiera las mismas piezas en muchos museos. Y ahí fue donde llegaron a la conclusión de que esas piezas no eran originales. Don Leocadio para muchas personas debió haber quedado como cómplice. Hablar de una complicidad pues sería también algo muy directo, pues en un momento en el que uno no estuvo, pero se registró que una amistad entre ellos. Pienso que Don Leocadio estava convencido de que não eram porque não podia arriesgar sua reputação. Leocádio e o filho Davi foram vítimas do engano das cerâmicas Alzate. Paradoxalmente, essas peças falsificadas por uma família antioquena são hoje preciosidades de museu. Cuando se dieron cuenta de todo este embrollo, se le dio un alto contenido histórico por todo lo que había sucedido con la cerámica y pasó a llamarse cerámica Alzate. Pues tiene un valor, yo diría que un valor cultural importante, porque es, digamos, una reinterpretación de ese pasado. Hay un estilo muy propio en la cerámica Alzate. Si bien hay una influencia de algunas piezas originales, su valor también estético puede decir mucho de la creatividad, del ingenio de estas personas. Quando regressarmos em História Secreta, encontraremos um tesouro escondido aqui, na Basílica Metropolitana de Medellín. Também conheceremos a história passional que se esconde detrás do mais importante fuzilamento do século XX aqui na cidade. Estamos no Parque de Bolívar, no centro de Medellín. Aqui está situada a Basílica Metropolitana. Ainda que por aqui transitem diariamente milhares de pessoas, poucas sabem que nessa majestosa igreja acha-se um dos maiores tesouros da arte religiosa do século XVII. Todo tiene como comienzo la creación de la diócesis en Medellín. Entonces en el decreto se ordenaba la construcción de una catedral. El obispo de ese entonces determinó que fuera un edificio grande y se empezaron a hacer los contactos para su construcción en el año 1868. Se trajo a un arquitecto italiano, Felipe Crosti, pero él no resultó con las capacidades que se esperaban. Se suspendieron los trabajos y se volvió a reiniciar en 1889 bajo la dirección del arquitecto Carlos Carré. Se tuvo que buscar el concurso de todas las ladrilleras para poder realizar toda esta obra y se iban encargando a distintos sectores, de ahí que los ladrillos tengan tonos y colores que corresponden a las distintas tierras de la ciudad. Es como que se hubiera contribuido de toda la tierra de Medellín para poder lograr este edificio tan singular. Es una construcción que, digamos, ocupó 40, 50 años de trabajo muy dedicado, de trabajo muy constante.
O que ninguém sabe é que a Basílica esconde uma coleção de arte religiosa do século XVII. Até o momento, ninguém teve acesso a ela. Estamos en este momento frente al altar mayor de la catedral. Ahora vamos a seguir hacia el museo, que es tal vez el sitio más desconocido de la catedral. Son muy pocos los que lo pueden visitar porque desafortunadamente no está abierto al público por elementales razones de seguridad. Este museo lo fundó el padre Santiago Espina hace 12 años, recurriendo a algunas obras que eran de la catedral y a otras de su colección particular. Aquí encontramos pintura y esculturas de procedencia europea y latinoamericana, especialmente de las escuelas quiteña, santafereña, cusqueña y antioqueña. Esta colección tiene aproximadamente unas 40 obras en pintura y unas 15 de escultura. Hay esculturas del siglo XVIII y XIX y pinturas del siglo XVII, XVIII y XIX. La mayoría de estos cuadros son anónimos porque en realidad en la colonia rara vez los pintores firmaban sus obras. Aquí vemos el Gestas, el mal ladrón. Esto eran las puertas de un altar doméstico para un Cristo. Estamos frente a una de las obras más importantes de la colección del museo, como es esta obra, Los Desposorios Místicos de Santa Catalina, obra del flamenco Teodoro Fantulden, discípulo de Rubens. Este pesebre quiteño del siglo XVIII, donde podemos apreciar toda la calidad técnica de los escultores quiteños. Esta es escuela española, hay otro de escuela santafereña y quiteña. Resguardada do tempo, a coleção fica sob os pés de milhões de fiéis que diariamente vêm fazer suas preces. Medellín es una ciudad joven y entonces muchas de esas maravillas del arte colonial no las pudimos disfrutar, pero tiene unos elementos valiosos, muy sencillos, claro, pero que son como el resultado de haber recogido con paciencia esos tesoros y esos valores de nuestra cultura. Es realmente un tesoro desconocido por los mismos medellinenses. Somos unos afortunados en poder estar aqui. Apesar das muitas transformações na estrutura, a Basílica Metropolitana de Medellín pôde preservar essa grande coleção de arte religiosa. Quem não pôde preservar um segredo foi Jesús María Tamayo, um militar obscuro que tentou esconder seu assassinato e, ao ser descoberto, tornou-se o primeiro fuzilado do século XX em Medellín. A poucos quilômetros da Basílica Metropolitana de Medellín encontra-se a Ponte de Guayaquil. Para los actuales habitantes de Medellín, el puente de Guayaquil es un sitio que todo el mundo sabe que es un puente que antes fue importante, pero que nadie conoce la historia alrededor de él. Poucos sabem que neste lugar aconteceu o primeiro fuzilamento do século XX por motivos tanto passionais quanto trágicos. El fusilado era un hombre que se llamaba Jesús María Tamayo, que había trabajado en el ejército. Hay un trasfondo de lío amoroso, donde él se va por un tiempo, parece con un amante, y luego regresa y envenena a su mujer. Se había casado, había tenido una hija con su esposa y se había separado de ella para irse a vivir a Remedios, donde había conseguido otra novia. Pouco tempo depois, Tamayo voltou a Medellín e foi procurar a esposa, tirando-a à força de casa para pôr em prática um plano sinistro. La llevó a una tienda, pidió que le dieran una botella de vino, vació unos polvos de un veneno llamado estrinina y le dijo a su esposa que tenía que tomar dicho vino. Ella, sospechosa, le dijo que no quería tomar este vino, pero él la amenazó con un puñal y le dijo que si no tomaba la iba a apuñalar, por lo que ella optó por tomar el veneno. Jesús María asesinó a su esposa simplemente para volverse a casar. Para Tamayo, tudo acabou bem depressa. As suspeitas recaíram sobre ele em poucos dias. Logo em seguida, começou seu julgamento. El juicio duró 4 años y según las leyes de la época, Jesús María Tamayo fue condenado a la pena capital.
Mas nem todos estavam de acordo com a decisão. Quando Tamayo foi levado ao local de execução, um séquito de marginais o esperava ali. Al final la gente en sectores más populares como Niquitao sentía un sentimiento de conmiseración con la víctima. A 13 de setembro de 1902, na ponte de Guayaquil, Jesús María Tamayo enfrentou o pelotão de fuzilamento. En este mismo sitio ocurrió el acontecimiento. Enfrente de él, 8 soldados del gobierno se preparaban para hacer la primera descarga. Os 8 soldados do pelotão de fuzilamento dispararam contra Tamayo, sem suspeitar que a morte do criminoso não seria fácil e rápida. Los primeros 8 balazos no pudieron acabar con la vida de este asesino. 2 de los curas que lo acompañaban lo pararon y lo volvieron a colocar en el banco. Se repite la descarga y finalmente la que atraviesa el pómulo izquierdo acaba con la vida de Jesús María Tamayo. En el momento ocurrido, Jesús María quedó tendido en este sitio, mientras los fotógrafos de la época, Benjamín de la Calle y Botero, tomaban las fotos. O que os dois fotografaram não foi apenas o fato, mas o espírito dos protagonistas da morte do primeiro fuzilado de Medellín no século XX. Vemos que aparece descalzo. Aquí vemos el escapulario, una de las prendas que no se dejó quitar. Pues, porque era de su madre. La ruana que le dan era como el traje presidiario que le dieron para morir. El aspecto descuidado del personaje. Pero no era posiblemente por la condena, sino que la gente en sí popular era de aspecto dejada, ¿cierto? Era de poco cuidado. Prácticamente fue la primera reportería fotográfica que se hizo en Antioquia. A morte de Jesús María Tamayo mudou não só a vida dos 2 fotógrafos mais importantes de Medellín, como a própria pena de morte. La mayoría de las veces fallaban los soldados y eso fue un debate profundo en el Congreso de la República. Estaban mal entrenados los soldados y las poblaciones desertaban o los soldados no querían matar. Y se abolió la pena de muerte en 1910 a partir de este Jesús María Tamayo. Neste cemitério de Medellín foi enterrado Carlos Gardel. Quando voltarmos com História Secreta, ouviremos histórias desconhecidas envolvendo a morte do mais famoso cantor de tango de todos os tempos. Também veremos um mural que andou injustamente proibido durante muitos anos. Estamos no cemitério de San Pedro. Aqui, em 1935, Medellín se despediu do mais famoso cantor de tango de todos os tempos, Carlos Gardel. Hoje, todavia, um véu de mistério cerca sua morte. A Medellín se conoce en el exterior porque Gardel se mató acá el 24 de junio. Todos los antioqueños llegamos a Buenos Aires, nos preguntan, ¿ustedes de dónde es? Y decimos, somos de Medellín, Colombia. Y donde se mató Carlitos, donde se mató Gardel. A fama que Carlos Gardel granjeara com a voz levou-o a percorrer o mundo. Uma vez ele veio a Medellín e ao perigoso aeroporto da cidade. Es una zona de remolinos. Ahí se han volteado aviones. Sí. Estacionados. Sí, pero en realidad la causa del accidente fue la rivalidad que tenían los 2 pilotos. Quando Carlos Gardel embarcou no avião que o levaria de volta a Bogotá, nem imaginava que estava no meio de uma briga entre um piloto alemão e um colombiano, Ernesto Samper Mendoza. Também não imaginava que essa briga selaria seu destino. Samper se decía que era el mejor piloto que había en Latinoamérica y los alemanes siempre orgullosos de su raza y de su estirpe y de su profesión decían que eran los mejores. 3 días antes se habían encontrado en Bogotá y tomando café le dijo el alemán a Samper, dicen que tú eres el mejor piloto, yo te voy a demostrar que nosotros somos muy buenos. Y ese mismo día estaban los 2 aviones en el aeropuerto y salían a hacer viajes, pero salía primero el alemán y esperaba a Samper. Cuando salió el alemán, se levantó vuelo y en un momento determinado se bajó y le pasó rozando por encima al avión de Samper, ¿ya?
Ese fue el desafío que le hizo. Y al día siguiente entonces se dan las circunstancias al contrario. El que espera es el alemán y el que está arriba es Samper. Cuando está bajando por la pista, que tiene una inclinación descendente, seguramente ve el avión del alemán allá a la orilla, y en ese momento tiene la idea de pasarle por encima. Los investigadores entrevistan a 100 personas de las que estuvieron presenciando el accidente. Las personas dan todas declaraciones totalmente diferentes. Solamente coinciden en una cosa: el avión le iba a pasar por encima al otro avión y le cayó encima. Los aviones estaban cargados, los dos llenos de gasolina, y aquello fue un incendio pavoroso. No hubo absolutamente nada que hacer. Cuando los bomberos llegaron ya estaba todo consumado. O que se passou no avião que levava Gardel é um mistério. As especulações foram infinitas, incluindo a hipótese de que Gardel teria sido assassinado no avião. A única certeza é que o fogo destruiu tudo em poucos minutos. Los muertos no hablan y no se supo jamás qué pasó. Solamente una persona pudo haber sabido qué pasó, y fue Graham Flynn, que viajaba de pie en la avioneta, todavía la avioneta levantando en el aire, con la puerta abierta, despidiéndose de la gente que estaba en el aeropuerto. Cuando Flynn ve que el avión va a caer y se va a desplomar, él se tira en el aire del avión. Y se dio un golpe tremendo, pero no le pasó absolutamente nada. Seguramente los directivos de la SACO lo hicieron perder para que no hubiera declaraciones, no hubiera en ningún momento un testigo que pudiera ir en contra de la actitud irresponsable de Samper. A inesperada morte de Gardel fez com que o povo de Medellín homenageasse o ídolo apressadamente. Em pouco tempo, uma multidão se acotovelava nas ruas para se despedir pela última vez do mito que nascia. Aquí se inicia el entierro de Gardel. Aquí ya sí se ve una multitud. El ataúd era blanco. La empresa Paramount ordena que los restos de Gardel sean guardados en una caja metálica y sellada con plomo. Aquí se observa la salida del cortejo fúnebre hacia el cementerio de San Pedro, la iglesia de la Candelaria y el desfile de vehículos. Y en este sitio donde estamos acá es donde se pusieron los ataúdes con los cadáveres de las personas que fallecieron. Este es el libro de defunciones y que consta que en este templo parroquial se hizo la ceremonia religiosa tratándose de Carlos Gardel, que era un ídolo, me imagino que fue grandísima la afluencia, despidiendo a una persona que habían escuchado días antes acá mismo cantando. Dicen que no ha habido un entierro tan grande como el de Gardel y el de Eva de Perón. Esta fotografía muestra el momento de llegar al sitio donde fue sepultado. Aquí se observa el mismo pabellón en el que estamos actualmente. Acá era la tumba donde estaba sepultado Gardel. O corpo de Gardel ficou poucos meses no cemitério de San Pedro. O desejo de levá-lo para a Argentina fez com que o féretro desse uma última e complicada volta. Él estuvo enterrado desde junio hasta diciembre. En diciembre viene al mando de Fino para sacar los restos de Gardel y repatriarlos a Buenos Aires. Los restos de Gardel son llevados de aquí a la Pintada por ferrocarril, de la Pintada a Valparaíso, que en Berlinas, y en Valparaíso debían pasar a Supía, pero para subir hasta allá en aquel momento no había carreteras, y ese trayecto lo hacían con mulas. Llegó a Supía y de Supía van a Río Sucio, y en Río Sucio ese mismo día pasan a Anserma y en Anserma pernoctan los restos de Gardel. Al día siguiente salen para Pereira y en Pereira sí cogen el tren hasta Cali y Buenaventura. Y en Buenaventura se embarcan para Nueva York en el primer vapor que pasa. La razón de ir a Nueva York es que para poder viajar a Buenos Aires tenía que ser desde Nueva York y en barco. Son velados durante 8 días esperando que un barco saliera para Buenos Aires. Depois de uma jornada de 51 dias, os restos de Carlos Gardel chegaram a Buenos Aires, a cidade que o tinha visto crescer. E a partir daí, nasceu uma paixão em Medellín, a cidade que o tinha visto morrer. Con la muerte de él acá dejó en Colombia, dejó mucha gente que le gusta el tango. Es cierto, posterior a la muerte de Gardel,
pues ya la afición al tango fue inmensa. Aqui se oye tango dia e noite. Medellín foi o cenário da morte de um ídolo e do nascimento de um mito que despertou fervor nas multidões. 15 anos depois, a cidade seria o cenário de uma apaixonada disputa entre políticos e um pintor e sua obra. Perto do cemitério de San Pedro encontra-se o Museu de Antioquia, ex-palácio do governo, onde em 1949 um mural foi vítima da censura e do preconceito contra um dos pintores mais celebrados da Colômbia, Pedronel Gómez. Pedronel Gómez fue uno de los artistas más importantes de Colombia en el siglo XX, que dejó una gran producción artística en variados campos, sobre todo la pintura mural. Un hombre de conciencia social que entendió el arte también como una forma de interpretar la política. Fue, yo digo que rechazado, que muy criticado, no tuvo alguien que lo impulsara, que lo sacara, no, él era solo. Na solidão do lar e longe de olhos indiscretos, Pedronel Gómez criou telas que o transformariam em uma figura tão versátil como questionada. Aquí entramos al estudio del maestro con su gran ventanal mirando su patio. Cuando nosotros estábamos en el patio y veíamos que el maestro cerraba cortinas, cerraba puertas, era porque algo estaba sucediendo. Mi mamá nos decía, ojo que está trabajando, no lo molesten. El misticismo de la mujer, los desnudos, la parte simbólica, estética, la parte de minería, que siempre lo conserva, con el minero muerto, la parte religiosa, la familia, que es el trabajo del maestro en toda su obra, y la parte mítica. Pedronel realiza estos murales, pero sus planteamientos ideológicos no fueron de recibo, y eso generaba mucho escozor, principalmente en algunos políticos de línea conservadora, que veían en los murales un atentado a las sanas costumbres de la sociedad colombiana. A obra de Pedronel Gómez, conhecida pelos nus e seminus, não demoraria muito a despertar a irritação dos moralistas de plantão. En el año de 1950, cuando José María Bernal llegó a la alcaldía de Medellín, él dio la orden de que taparan los frescos que estaban en su oficina. Un alcalde un poquito conservador, digámoslo así, decidió que esa desnudez era demasiado evidente y tapó los murales. Él decía que a su oficina iban muchas monjas y sacerdotes y era pues mal visto que detrás de él estuvieran los desnudos. Pero yo creo que en el fondo era la problemática social, porque el desnudo como desnudo no era un desnudo obsceno, sino muy artístico. Es un mural de una potencia política impresionante, de una denuncia social impresionante. Son pues abiertamente, digámoslo entre comillas, subversivos, si se pudiera decir así. Pero digamos es políticamente muy audaz. A 29 de agosto de 1950, o prefeito de Medellín deu ordem de tapar o mural de Pedronel Gómez. No dia seguinte, um jornal da capital denunciou a censura e iniciou-se a polêmica. En un primer momento, Pedronel consideraba eso una especie de puñalada en la espalda. Era como matar un hijo. Sin embargo, yo creo que el artista entiende que justamente la polémica va a ser un factor en favor del reconocimiento de su obra. Y este fue el motivo de toda la polémica y de todo el escándalo. Podríamos decir que los murales permanecieron tapados 8 años porque unas figuras femeninas estavam completamente desnudas. A divulgação da censura produziu grande reação a favor da obra. Depois de 8 anos, o governo viu-se obrigado a descer as cortinas e expor o mural, que hoje é símbolo da liberdade de expressão. La obra de Pedronel Gómez es una obra que podemos denominar de realismo social. Lo que quería mostrar era toda la dinámica social del pueblo antioqueño y del pueblo colombiano en la lucha por su existencia. Él nunca estuvo pues como la pintura bonita, no, estuvo siempre como con el pueblo. Abrigaba a Pedronel que con el paso de los años su obra iba a ser comprendida en su justa dimensión, en el sentido de sus propuestas formales y artísticas, y que nuevas generaciones podrían interesarse por ese aporte al desarrollo del arte colombiano que él estaba haciendo en ese momento. El maestro, digo yo, trabajó hasta sus últimos momentos. Yo en su cama ya moribundo, me pedía que le pasara la paleta
y el pincel, y yo lo que tenía era una cucharita que le daba el agua, y entonces con la cuchara pintaba en la sábana. O sea, el maestro murió pintando. Esta é a Praça das Esculturas, que rende homenagem a Fernando Boteiro. Quando regressarmos com História Secreta, conheceremos a primeira profissão do pintor e escultor mais famoso da Colômbia. E ainda visitaremos Medellín sem Tugurios, o bairro que abrigou um dos personagens mais sinistros da história de Medellín, Pablo Escobar. Na Praça das Esculturas temos uma importante mostra da obra do pintor e escultor antioqueno Fernando Boteiro. Embora sua obra seja reconhecida mundialmente, poucos sabem qual foi sua primeira profissão. En estos periódicos hay una especie de tesoro escondido sobre los orígenes de Botero. Botero para Colombia significa un orgullo, digamos, nacional. Fernando Boteiro nasceu em Medellín quando a cidade era um pequeno povoado tranquilo. Aqui, ele desenvolveu duas grandes paixões, a pintura e as touradas. Fernando nació en el 32, el padre murió en el 36. Hubo un tío, el tío Joaquín, que estuvo muy al frente de la educación de los niños. Le transmite un asunto que para él es muy importante, que es la afición a los toros. Sus dos primeras obras fueron unas obras de un toro y un torero que se vendieron en un sitio donde se vendían los abonos para ingresar a las corridas y se vendieron por 2 pesos en esa época. Estamos hablando de que Botero tenía más o menos unos 12 años. Boteiro hoje é famoso e reconhecido e seus desenhos são estudados no mundo inteiro. Mas a maioria dos admiradores desconhece que ele sempre teve clara vocação e sabia como ganharia a vida. Alrededor del mes de abril de 1949, es decir, cuando acaba de cumplir 17 años, empiezan a aparecer ilustraciones suyas en el suplemento del periódico El Colombiano. Él se vincula primero como ilustrador al periódico y es a través seguramente de los diálogos y de las tertulias y de todo eso que se generaba alrededor del suplemento que empieza a publicar sus artículos. Este artículo sobre Picasso y luego un mes después un artículo sobre Dalí. A causa de este artículo lo expulsan del colegio. En el comunicado que el rector del colegio le envía a la familia dice que este joven ha cometido el grave error de dedicarse a defender un arte del cubismo de Picasso que lo que hace es destruir, desbaratar, dañar al ser humano, que es la obra más importante de Dios. A expulsão não desanimou Fernando Boteiro. Ao contrário, o pintor agora tinha mais tempo para criar figuras e publicá-las no jornal. Estas ilustraciones de Botero son, yo diría que prácticamente desconocidas. Creo que no existe ningún texto que aboque directamente el análisis de estas ilustraciones. Es desconocida la obra de Botero como ilustrador, porque es que viene como a superarla toda esta explosión de color, de volumen, de sensualidad en su obra, que es la que lo da a conocer en el mundo entero. Las ilustraciones que Botero hace para el periódico El Colombiano tienen unos ciertos rasgos que uno podría vincular con la obra posterior. Siempre se vieron como unas obras de iniciación de un artista muy joven que no se sabía dónde podía llegar o dónde iba a llegar. Y luego cuando Botero se hace famoso y conocido, define un estilo que lo identifica y que en cierto sentido es muy lejano de este tipo de asuntos. Ainda que Boteiro não more na Colômbia há mais de 10 anos, sua obra continua a refletir o mundo de Antioquia, com o mesmo compromisso e a mesma devoção dos primeiros trabalhos. Botero mantiene su relación con la ciudad a través de sus obras, pero también a través de ese alimento que produce esta ciudad en su espíritu para poder él inspirarse y tener una producción artística como la que tiene, que nunca se ha alejado de los temas nacionales. Los trabajos que hace, tanto escultóricos como pictóricos, siempre hay una referencia a Medellín y a Colombia. A Botero le duele mucho la ciudad y le duele mucho el país. Está la colección de la violencia en Colombia, está la obra Carrobomba, por ejemplo, y está obviamente esa referencia histórica también que es Pablo Escobar. Está contenido en la colección del Museo de Antioquia y es el momento en que Pablo Escobar muere.
Fernando Boteiro é conhecido pelas formas humanas robustas e exageradas. Entre elas, acha-se um dos personagens mais misteriosos e dramáticos que existiram em Medellín: Pablo Escobar. Não longe da Praça das Esculturas, acha-se o bairro Medellín Centugurios, mais conhecido como bairro Pablo Escobar, que foi seu patrono. Mucha gente no sabía qué hacía realmente Pablo Escobar. Todo el mundo pensó inicialmente que era un gran industrial, un comerciante, una persona nueva, rica, que había llegado a las esferas de la sociedad antioqueña y colombiana. Para os conterrâneos, Pablo Escobar estava sempre ligado ao grande luxo. Mas sua infância passou longe da vida nababesca que lhe deu o narcotráfico. Pablo Escobar es hijo de una familia campesina, como casi todas las familias de Antioquia. La madre de él era una maestra. Después la mamá fue trasladada a Medellín a seguir su tarea de maestra en las escuelas de la ciudad. Y Pablo empezó ya a crecer y cuentan que empezó su carrera criminal robando las lápidas de los cementerios para vender el mármol. Empieza a hacer un tráfico con pequeñas cantidades de estupefacientes y ya él luego empieza una carrera criminal como la conoce el mundo entero. Llegó a amasar muchas fortunas, muchas propiedades, muchos aviones, muchas embarcaciones. Llegó a tener muchas fincas. Se conoce, por ejemplo, la Hacienda Nápoles. Este edificio donde estamos hoy, que es la sede de la Fiscalía General de la Nación, era un símbolo de Pablo Escobar porque aquí era donde él vivía con su familia. A vida de Pablo Escobar continua sendo discutida. Não falta quem o veja como um justiceiro, mas para a maioria, ele foi um criminoso que fez dos benefícios um disfarce para enganar o Estado e a sociedade. Empezaba a ser como un Robin Hood criollo. Empezó, por ejemplo, en los barrios de la ciudad de Medellín a iluminar todas las canchas de fútbol de los barrios. Les iluminó canchas, les daba plata, les ayudó en el trabajo. Entonces Pablo es bueno para la gente que faltó, que estuvo en contra de la ley, pero mucha gente ha estado en contra de la ley también, pues, y son buenos. Entre as doações de Pablo à cidade de Medellín, uma se destaca pela magnitude. Empezó a donar tierras. Hizo un barrio inclusive que se llama Medellín Centugurios por la zona de los Altos de Loreto, donde le dio vivienda a más de 5.000 personas. Por eso lo quería, porque les donó casas y les dio terrenos para que hicieran las casitas. Cada año iba la gente construyendo y vea qué barrio ahora está muy grande, más de 800 casas hay. Era maluco antes, ahora 8 o 10 años, pero ya ahora está muy bueno. Se mete en el tejido social, le ayuda a mucha gente a conseguir casa, a conseguir carrito, a conseguir trabajo. Y después, claro, la gente vota por lo que él diga en las contesturas políticas. Apesar das ações beneficentes, a vida criminosa de Pablo Escobar ultrapassou as fronteiras e logo surgiram as consequências. Estados Unidos empezó a pedir la extradición de todas estas personas que estaban envenenando a todas las juventudes del mundo. Y ellos tenían una frase. Ellos decían que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos de América. Y empieza una guerra sin cuartel entre el gobierno y los narcotraficantes. Y ahí empieza el terror. El gobierno nacional genera con todas las autoridades el bloque de búsqueda y él, por comunicarse un día con la familia, hace una triangulación de voces y lo ubican el día que lo mataron o lo dieron de baja en uno de los barrios de la ciudad de Medellín. Pablo Escobar Gaviria morreu em 2 de dezembro de 1993. A vida criminosa não impediu que seu túmulo se tornasse o mais visitado de Medellín. Él se veló en este cementerio, aquí atrásito de la iglesia hay una sala. Las filas de la gente para visitarlo salían por todo el cementerio hasta afuera, hasta la autopista. Tuvo que venir la defensa civil a ayudar a controlar la gente. El momento del entierro, las imágenes muestran, fue demasiada gente, porque era una persona muy conocida. Desde el momento que Pablo fue enterrado acá, se volvió sí un referente. Aquí viene sobre todo en los diciembres y enero mucha gente y siempre preguntan por Pablo.
en Antioquia como que fue una persona del narcotráfico, pues que se ha tratado de decir que fue malo, desde el punto de vista que está en contra de la ley. Pero Pablo, sin lugar a dudas, es um ícone. A lenda de Pablo Escobar chegou a seu túmulo, onde se lê: quando vires um homem bom, imita-o. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Todavia, há quem duvide da identidade de quem descansa sob a lápide de Pablo Escobar. La gente siempre dice, ahí no está Pablo, eso es una mentira, eso es un montaje que hicieron, pero de todas maneras son mitos que se cree la gente y que mucha gente lo ha visto. Pero sabemos que para la familia es Pablo y para nosotros es Pablo. Hoje, o túmulo de Pablo Escobar é visitado por um grande número de turistas que tiram fotos. Tal como fazem diante da igreja de Vera Cruz, sem saber que uma campana ou sino desapareceu há muitos anos para virar um canhão militar. As histórias nos trazem aqui ao lugar de partida, onde nasceu a cidade de Medellín. Novas histórias desconhecidas esperam ser descobertas. Lembrem-se, sempre há uma história escondida na selva de cimento. Sou Félix de Bedu para The History Channel. Obrigado por assistir.